Seguimos avanzando con nuestro supercurso y en este vídeo vamos a empezar a ver cómo podemos empezar a tener mecanismos de defensa activa tanto para usuarios como equipos. Así que venga, empezamos. Esto es No Solo Hacking y mi nombre, Carlos Melantuche. Bueno, en el mundo de IT o la informática, y esto lo repito mucho en mis cursos y allá donde voy, y es que hay una máxima, ¿no? Una norma, es como los mandamientos, pues el primer mandamiento es otorgar siempre los mínimos permisos posibles a un objeto usuario o a un objeto dispositivo para que pueda hacer una acción concreta que necesite. Es decir, si tú necesitas acceder a leer un archivo dentro de un directorio, ¿para qué te voy a dar permiso de edición si no lo necesitas? ¿Entendéis cuál es lo que quiero comentar? Y esto no es nada más y nada menos que el seguir el principio básico de mejores prácticas. Hay que hacer las cosas bien. No dar permisos excesivos. Es uno de los problemas que hay en todas las compañías y una de las razones por lo que los atacantes se aprovechan de esas malas configuraciones. Otra cosa que podemos hacer es evitar que haya un único usuario que sea capaz de hacer de todo, ¿no? Lo lógico es distribuir la carga de privilegios y responsabilidades entre varios usuarios. Así lo que hacemos es limitar el efecto adverso si nos hackean. Vamos a poner un ejemplillo para darle contexto a esto, ¿no? Imaginamos que tenemos un usuario que tiene los super privilegios del mundo, ¿no? Es el super administrador en esteroides. Y con ese hacemos todo, ¿no? Pues imaginaros que nos comprometen esa cuenta. Sería bestial el impacto, ¿no? Podrían hacer ya lo que quisieran. Entonces, ahí en ese caso, daros por perdido. Lo que tenéis que hacer, como mejores prácticas, es siempre intentar delegar y distribuir los permisos, como he comentado antes, ¿no? Es preferible tener 10 usuarios de los que se llaman power users, que son usuarios que tienen más privilegios que un usuario normal, pero muchos menos que un administrador. Y solo para hacer ciertas tareas, ¿no? Tenemos que intentar delegar en usuarios tareas en vez de centralizar todos los permisos en un usuario único. Entonces, los administradores lo que tienen que hacer es siempre debéis utilizar unas cuentas nominativas. ¿Y por qué esto? Bueno, pues tenemos que saber qué hace Carlos cuando se conecta, qué hace Pedro cuando se conecta, qué hace Mike cuando se conecta, qué hace Eva. Todo tiene que quedar registrado. Y en cambio, si utilizamos una cuenta genérica como administrador de dominio o admins, cuando yo me conecte y utilice ese usuario, y luego se conecta Eva y utiliza ese usuario, y luego de repente nos hackean, cuando vayan a hacer un análisis forense y revisen lo que ha pasado, no van a poder determinar quién ha sido el que está detrás de esa acción. Pero ya no solo a nivel de hacking, ¿no? Ponernos en un extremo. Una muñonada. Alguien borra datos importantes, una base de datos o lo que sea, necesitamos saber quién ha sido. Es evidente. Si todos utilizamos una cuenta genérica, va a ser muy complicado saber quién ha estado detrás de la acción. Entonces, lo que tenéis que hacer es siempre, vosotros como administradores, utilizar una cuenta normal de usuario. Y luego, cuando vayáis a necesitar tareas de administración, lo que hacéis es ejecutar esa tarea o ese archivo o configurar algo utilizando una cuenta con los privilegios elevados. Entonces, así respetamos la norma que hemos dicho al principio de solo utilizar los mínimos permisos posibles. Todos somos responsables del uso de nuestras cuentas, de las contraseñas que ponemos, de lo que ocurre con ellas. Así que siempre tenéis que ser conscientes de eso. Si lo hacéis mal, vais a tener problemas. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es me conecto a un servidor por escritorio remoto con un usuario sin privilegio alguno. ¿Qué pasa? Que necesito instalar un rol, necesito ejecutar una tarea programada, necesito lo que sea. Hago un ejecutar como y entonces ya hago la tarea con el usuario administrador de Carlos con los permisos necesarios para hacer únicamente esa tarea. ¿Entendéis el concepto? Si a mí me hackean la cuenta con la que me he conectado al escritorio remoto, el impacto va a ser mucho menor porque esa cuenta no tiene ningún permiso para hacer nada. Para cualquier cosa le va a salir la ventanita de UAC que se llama, ¿no? De User Access Control, donde va a decir, ponme un usuario y una contraseña que tenga los privilegios para hacer esto. Otra cosa que es súper básica, es coherente, ¿no?
Y muy lógica diréis, pues claro, tiene lógica. Pues todavía sigo viendo empresas que no lo hacen del todo bien. Y es que a la hora de otorgar permisos, tenemos que hacerlo sobre grupos y no sobre individuales. Si estás trabajando en una empresa de 10 personas, es fácil administrar los permisos a las 10 personas, pero os he dicho siempre que tenemos que pensar en que trabajamos tanto para una empresa de 10 personas como una para de 10.000 personas. Si tienes que cambiar el permiso a las 10.000 personas, es una locura. Entonces lo que tienes que hacer es crear grupos de usuarios. A esos grupos de usuarios le das los mínimos permisos posibles para realizar la tarea que se necesite. Y luego al usuario, cuando te digan, necesito que Pedro pueda imprimir en esta impresora, bueno, pues le añades a Pedro en el grupo en el que puede imprimir en esa impresora. Pero nada más. ¿Entendéis el concepto y la administración responsable entre grupos y usuarios? Bueno, espero que sí, pero que si no queda claro, me podéis escribir. Otra cosa también bastante coherente es administrar los permisos de manera lógica y correcta. Que parece otra vez sencillo este statement, ¿no? Como se dice en inglés, este hecho, esta frase. Entonces, no por tener permiso sobre el objeto servidor 1, por ejemplo, significa que tenga que tener permiso sobre el objeto servidor 2. A cada uno tengo que acceder con los privilegios que realmente necesite. Y si a 2 no necesito acceder, no deberé tener permiso para acceder al servidor 2. Entonces, esto se puede controlar con el uso de directivas y lo más centralizado posible, porque si lo descentralizáis, va a ser un Cristo luego para manejarlo. Entonces, intentar siempre hacerlo a través de directivas de grupo y de manera centralizada desde nuestros controladores de dominio. Que os invito, si no estáis muy puestos en el tema de directivas, que os unáis al curso gratuito que tengo también aquí en Udemy acerca de ello. Entonces, vamos a ver que hay una serie de permisos que pueden ser de tipo privilegio y de tipo de inicio de sesión, por así llamarlo. Y he listado algunos, como veis. Apagado del sistema, cambiar los ajustes de fecha y hora, inicio interactivo, he escrito mal fecha, pero bueno, no pasa nada. Acceso por la red, RDP, es un ejemplo, el acceso a red, o hacerse propietario de archivos. Pues, si tuviéramos que usar el sentido común y la manera lógica de pensar, sabríamos que un permiso de tipo inicio de sesión sería, por ejemplo, un inicio interactivo, ¿no? Que cuando me pongo delante del ordenador necesito iniciar sesión. O incluso un acceso por la red. En cambio, los de tipo privilegio serían aquellas acciones que necesitan ciertos privilegios para llevarse a cabo, como apagar el sistema, cambiar la fecha y la hora. No debería cualquiera poder hacerlo, ¿no? Incluso apagar el equipo. ¿Os imagináis que sin querer alguien apaga un servidor? Puede haber bastante caos, ¿no creéis? Venga. ¿Qué otras opciones tenemos de seguridad? Bueno, pues hay una serie de configuraciones en el directorio activo que nos ayudan mucho a mejorar o no el nivel de seguridad dependiendo cómo las uséis. Y son las opciones de seguridad de las cuentas. Ahí tenéis una especie de... Bueno, una especie no, tenéis una imagen donde podéis ver a lo que me refiero y cierto tipo de configuraciones a las que voy a hablar. Entonces, nos ayudan a elevar el nivel de seguridad si lo hacemos bien o no si lo hacemos mal. Entonces, tenemos que saber cómo aplicarlos en cada momento. Nos ayudan a elevar también el nivel de seguridad a nivel de dominio, lo cual es muy importante. Una de las cosas que podemos hacer es limitar la restricción de horas y días en las que puedo iniciar sesión. Si yo tengo un equipo de helpdesk que solo y exclusivamente trabaja de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿para qué le voy a permitir conectarse a las 4:30? ¿O a las 5 de la tarde? ¿O a las 10 de la noche? Si no va a estar, no debería. Lo que podemos hacer es, como veis aquí en la foto esta, ¿veis esto del logon hours aquí? Bueno, pues eso nos permite determinar la franja horaria en la que el usuario puede iniciar sesión. Y en el botón de al lado, logon to, eso significa que podemos limitar encima a que Pedro solo puede iniciar sesión en el ordenador 1. Porque si Pedro trabaja siempre en su ordenador, ¿qué necesidad tiene Pedro de loguearse en otro? Y pudiendo hacer a ficheros o cierta información que no debería. Por defecto, en un dominio, cualquier persona, cualquier usuario se puede loguear en cualquier dispositivo, a no ser que esto se indique de lo contrario con lo que acabo de decir. En muchas ocasiones tenemos compañías externas, ¿no?, que las contratamos para que hagan una acción determinada y muchas veces necesitan un usuario del dominio. Pues lo que podemos hacer, le creamos un usuario con los mínimos permisos posibles para realizar la tarea por la cual les hemos contratado, y si yo sé que le he contratado por 2 días, voy a poner que automáticamente
esa cuenta expire y caduque al tercer día. Para que si alguien compromete esa cuenta, no pueda usarla porque ha caducado. ¿Entonces? ¿Entendéis ese uso responsable ya? Otra cosita también importante es que poner que las cuentas no se puedan delegar. Y yo sé que muchos no sabéis de qué va esto, pero esto es muy importante. Entonces, el usuario tiene que utilizar su cuenta de usuario. Y si yo no quiero que se delegue, tengo que activarlo. ¿Qué es esto de delegación? Bueno, pues habrá veces que aplicaciones, por ejemplo, necesitan utilizar una cuenta de un usuario para acceder a un recurso. Bueno, pues esto es una impersonación. Yo no quiero que X cuentas, como el administrador del dominio, por ejemplo, sea utilizada por una aplicación para acceder a algo o realizar una tarea concreta. Entonces, hay que intentar siempre que las cuentas sean nominativas y hacernos responsables de esas cuentas. ¿Qué no deberíamos habilitar, ¿no? Para mejorar este nivel de seguridad? Bueno, pues, por ejemplo, que no se requiriese la preautenticación de Kerberos, que lo tenéis en esta lista. No lo habilitéis, no es seguro. Que las contraseñas nunca expiren, esto es un clásico. El típico administrador que está cansado de cambiar su contraseña y dice, pues como yo tengo administración del directorio activo, me voy a poner a que no caduque. Y siempre utilizo la misma y no tengo que cambiarla. Claro, porque así cuando me hackeen, pues también el hacker lo va a tener muy fácil, ¿no? Pero como siempre va a ser la misma y no la vamos a cambiar, pues por favor, hacer un uso responsable, ¿vale? Luego, otra cosa que no debemos hacer es hacer uso de la encriptación DNS, que está ya muy deprecado y es bastante vulnerable. Seguro que muchas de estas cosas las habéis escuchado antes, o os suenan, y algunos lo sabrán, pero no lo han hecho, no lo han llevado a cabo, así que por favor, mentalizaros de eso, ¿no? Intentar hacer las cosas de manera más responsable posible. No sé si me he saltado una. No, venga. Ok, bueno, pues otros métodos, ¿no? De mejorar la seguridad. Vamos a ver qué más podemos hacer. Podemos utilizar políticas estrictas de passwords. ¿Qué tipo de complejidad queremos? ¿Cuánto queremos que duren? Que incluyan mayúsculas, caracteres especiales, números de longitud específicos. Podemos hacer muchísimas cosas, incluso retener el histórico. Así que todo este tipo de configuraciones lo podemos hacer a través de directivas de grupo, que es una manera muy cómoda y centralizada de replicar configuraciones o customizaciones que queremos que apliquen a todos los assets o objetos de un dominio. Esto en concreto lo podemos cambiar en la directiva de grupo por defecto que hay en los dominios. Otra de las cosas que podemos hacer y usar para incrementar el nivel de seguridad es hacer políticas de bloqueos de cuentas. Bueno, cada cuánto queremos que se bloquee la cuenta, ¿no? En caso de que haya intentos fallidos, este tipo de cosas. Considerar usuarios protegidos. Podemos y existe la posibilidad de configurar una cuenta y que cuando se le haga algún tipo de cambio de permisos o pertenencia a grupos, automáticamente se resete y no se aplique. Esto ayuda mucho, sobre todo cuando nos han atacado y el atacante quiere intentar otorgarse más permisos o accesos de los necesarios. Otra de las cosas que podemos hacer es habilitar o editar políticas de configuraciones relativas a Kerberos. Si queremos todavía incluso rizar más el rizo, podemos trabajar con silos de directivas, que lo he puesto ahí junto, ya lo corregiré, para temas de autenticación. Pero yo creo que a pesar de las muchas herramientas que tenemos a nivel de administrador, programas que podemos utilizar, estudios que podemos hacer, certificados y demás, creo que lo que más funciona muchas veces es educar al usuario, ¿no? ¿De qué me sirve que el CEO de la empresa, el chairman, ¿no? El jefón máximo, utilice siempre como contraseña verano 32? Y cuando le vaya a caducar ponga verano 33. Y cuando le caduque ponga verano 34. Por muy compleja que definamos la contraseña, con muchos mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, si nuestra password va cambiando de manera secuencial y yo como hacker puedo tener esa intuición, ¿no? Pues seguramente cuando no me funciona la primera contraseña, que antes me funcionaba, y como me han pillado, lo han cambiado, pues voy a intentar la siguiente con el siguiente número. Esto es súper típico. Esto es súper típico en usuarios. Y yo creo que cuando educamos bien a los usuarios, es mejor para ellos. Ellos sufren menos porque cuando pierden datos es un dolor para todos. Pero vosotros como técnicos de IT deberíais tener esa iniciativa porque cuando nos hacen un ataque
y nos destrozan un servidor, por ejemplo de ficheros, quien va a estar ahí pringando 15 horas sin dormir vas a ser tú, no el usuario. Así que si tú educas a que tu usuario tenga una noción de seguridad mínima, eso que te llevas, ¿ok? Yo creo que muchas veces somos responsables, los administradores. Esa es mi opinión. ¿Qué opináis vosotros? Me gustaría que me dejaseis algún mensajito, ¿no? Carlos, yo opino que el usuario es un muñón. O no, Carlos, mira, yo creo que llevas razón. Bueno, decidme un poquito, quiero escuchar un poquito de debate. A ver qué opináis. Y luego también otro clásico es que llama a Pedro, se me ha bloqueado la cuenta y el de Helpdesk, que en vez de desbloquearla, lo que hace es le resetea la contraseña. Y entonces le dice, pues te he puesto como contraseña verano 12. Y dice el usuario, vale, pues mira qué facilona, venga. Y se loguea. Y luego ya le llama a otro usuario que se llama Verónica. Y Verónica dice, no me acuerdo de mi contraseña, ¿me la puedes cambiar? Y dice, claro que sí. Y le pone verano 12 también. Y luego llama a otro y le pone como contraseña verano 12. ¿Qué pasa? Que al final tenemos el 20% de la empresa con la misma contraseña. Y esto lo he visto en muchos sitios. O sea, esto no es algo que Carlos se lo ha imaginado, es una paja mental mía. No, esto por defecto, iba a decir. Por desgracia, pasa muchísimo. Así que la gente de Helpdesk, que por favor, o educarles de que no hagan eso. Y si no, bueno, pues hacerles un script, un programa que le genere contraseñas. Y ya está. Si no queréis educarles, por lo menos que lo usen y vosotros practicáis un poco de coding. Bueno, lo del tema de contraseñas, como veis, es como un super topic, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas. Otra de las cosas que podemos hacer, como veis en pantalla, forzar los históricos. ¿Qué demonios es esto, Carlos? Bueno, si yo mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6 A mayúscula, A minúscula, cuando me caduque, querré poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A mayúscula, A minúscula. Y cuando me vuelva a caducar, a lo mejor quiero volver a poner la que usé primero. Entonces, los históricos lo que hacemos es que se guarda en la base de datos de Active Directory las últimas X contraseñas que el usuario ha usado. Y tú lo puedes decidir con una política de grupo. Yo lo que suelo poner que normalmente recuerde unas entre 12 o 15 passwords. ¿Qué pasa? Que para volver a repetir ha tenido que pasar por 12 o 15 passwords nuevas, ¿no? Es una forma de obligar. Luego también podemos establecer un máximo tiempo de validez de una password. Yo quiero que caduquen las passwords a partir del día 30 de que se ha cambiado. O el 20. Esto ya depende de la política de seguridad de la empresa. Y luego también un mínimo tiempo de validez. No puedo usar la misma password o cambiar la password, mejor dicho, sin que hayan pasado al menos 20 días. ¿Por qué? Porque si no, podríamos hacer un workaround que se llama, ¿no? Hacerle un poco el lío a esa primera opción que decíamos de forzar los históricos. Si yo fuerzo a que tienes que mantener 12 passwords antes de volver a repetirla y el mínimo tiempo de validez lo tengo en un día o menos de un día, lo que puedo hacer es cambiar el mismo día 11 veces la password para que a la 12 ya pueda utilizar la misma de siempre. Así que no, te voy a obligar a que mínimo tu contraseña la vas a utilizar durante 20 días. Otro del tema de longitud. Bueno, pues cuanto más larga la contraseña es, más compleja, más tiempo de craqueo se necesita para poder, obviamente, saber qué hay detrás de esa contraseña. Requisitos de complejidad, que tenga caracteres alfanuméricos, que tenga mayúsculas, que tenga minúsculas, etcétera, etcétera, etcétera. La duración del bloqueo, si yo he metido 3 veces mal la contraseña porque soy un muñón y no me acuerdo de ella o porque no sé escribir bien, pues que esté siempre bloqueada hasta que un administrador o alguien en Helpdesk lo haga. O que esté bloqueada una semana. Lo que vosotros queráis, lo que os diga la empresa. Y el número de veces que puedes hacer el muñón antes de que se bloquee. Normalmente son 3, es el estándar. Vosotros podéis poner 10, 1, 2, las que queráis o la que la empresa, las políticas de seguridad, como siempre, os determine. En cuanto a las políticas de definición de passwords, lo he escrito mal también ahí. ¿Se puede tener más de una? Sí, se puede tener más de una política de definición de passwords, no más de una password. Estas se aplican a usuario y grupos, como ves ahí. No interfieren con otras posibles políticas que tengamos. Depende del nivel en donde se apliquen. Prevalece una más que otra, ya sabéis. Dar un repaso al curso de directivas de grupo y veis el orden de prevalencia y procesados. Y luego se guardan, que sepáis, como PSOs,
PSOs, que son Password Settings Objects. Y se guardan en el contenedor estas PSO, ¿no? Es donde definimos cómo utilizar las contraseñas, en lo que se llama el PSC, que es un contenedor que está dentro del contenedor system. Y bueno, pues ahí tenéis un pequeñito enlace donde podéis ampliar todo ese tipo de cositas que vamos contando. En cuanto a la delegación administrativa, esto se hace muy poco, por desgracia, y yo quiero que lo hagáis más, y quiero que si estáis en este curso lo intentéis, ¿vale? Ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Y vamos a ampliar un poquito más. El hecho de distribuir la autoridad administrativa y que no se quede centralizada en uno o dos usuarios nos incrementa la seguridad, ¿no? Entonces, lo que mencionábamos también antes, intentar usar Power Accounts, que no son usuarios de bajo nivel, pero no son usuarios administrativos. Son usuarios que pueden hacer cierto tipo de tareas y en las que podemos delegar esas tareas de administración. Por ejemplo, yo puedo crear un Power User en la delegación de Andorra y que él se encargue de resetear las contraseñas ahí. Pero solo de resetear las contraseñas a esos empleados, no los empleados de Madrid ni los de Nueva York. Perdona, que le he dado sin querer. Y yo creo que esto es algo que deberíais empezar a hacer. Entonces, ¿cómo se consigue? Pues podemos hacerlo a nivel tanto de unidad organizativa, como veis ahí. Vamos a poder delegar tareas de administración como crear objetos, editar o borrar, pero solo objetos específicos, no todos. También vamos a poder delegar la modificación de ciertos atributos. Este es un claro clásico, ¿no? A Helpdesk le dejamos que modifique el atributo dentro de un objeto en el directorio activo, el atributo passwords. Recordad que los atributos son cada uno de esos campos que tiene un objeto. Y un objeto es un equipo, un usuario, una unidad organizativa, varias cosas. Mira, echaos un vistazo al curso de administración del directorio activo que tengo y podéis ampliar mucha más información. Entonces, el hecho de hacer una delegación nos va a permitir que distribuyamos más la administración del directorio activo. Si la tengo yo solo en un usuario y yo me pongo malo, se para la empresa. Si me voy de vacaciones y necesita alguien algo, me van a llamar a México cuando estoy de vacaciones en la playa con el mojito. No tiene sentido, ¿no? Y también lo que permite también es que se pueda escalar muy fácilmente. Si nosotros delegamos y desplegamos mucha responsabilidad, si a uno le pasa algo, sabemos que Pedro también puede hacerlo, ¿no? Al final, las empresas es un conjunto de personas y no individuos. Y bueno, pues que lo sepáis que se puede hacer a nivel de dominio, de contenedor, de unidad organizativa y que siempre, y lo he dicho antes, hacerlo todo a nivel de grupos. No porque trabajéis en la empresa pequeña dejes de tener mentalidad de cómo hacer las cosas bien, ¿no? Porque el día que te contrate un gigante vas a tener que adaptarte desde el día 1 a hacer las cosas bien. Así que crea grupos, da permisos que necesite ese grupo para realizar tareas y cuando un usuario necesite hacer esa tarea, añade al grupo al usuario en concreto. Así que espero que os haya gustado. He preferido dividir este modulito en dos partes porque si no se va a hacer muy largo. Así que ahora empezamos en el siguiente vídeo con la parte 2. Espero que os guste y espero que os estéis entreteniendo tanto como yo haciendo este curso. Venga chicos, un abrazo, esto es No Solo Hacking y mi nombre, Carlos Menantucho.